El hundimiento de los fantasmas del U-513. Relato real. Creepypasta de terror. Atlántico Sur, 1943. El mar estaba sereno como una mentira. Bajo la piel lisa del agua, el U-513 avanzaba a motor eléctrico, con el resplandor verde del panel de control pintando rostros exhaustos. El casco crujía a intervalos, un gemido profundo que los viejos del mar llamaban el suspiro del hierro. A esa hora, con el aire denso y los hombres contando respiraciones, el suspiro sonaba casi humano. El capitán no hablaba. Llevaba los labios apretados y los ojos clavados en el reloj detenido de la mesa de navegación. Se había parado a las 3:17 y nadie se atrevía a darle cuerda. Supersticiones de hombres que viven bajo el agua. Si el tiempo decide dejar de moverse, mejor no tocarlo. El contramaestre Matías, joven y con las manos en carne viva por la sal, se ocupaba de la lista de turnos cuando oyó el primer golpe. No venía de arriba ni de popa. Venía, lo juraría, de abajo. 3 golpes cortos, uno largo, un código tal vez. Miró al operador de sonar, que negó con la cabeza y se encogió de hombros. El capitán fingió no oír. Habían pasado una semana sin avistar nada. Brasil quedaba a la izquierda de un mapa arrugado. A la derecha, un océano sin nombre. Y sin embargo, el U-513 nunca había estado tan poblado. En los pasillos estrechos viajaban susurros que nadie pronunciaba, pequeñas corrientes de aire que olían a algas viejas, sombras que se quedaban un segundo más donde la luz de la lámpara ya no alcanzaba. Los hombres se lo atribuían al calor húmedo, a la falta de sueño. El médico de a bordo sonreía con dientes apretados y recetaba silencio. A las 3:21, el reloj siguió detenido y el mar decidió recordarles que la guerra no había terminado. El sonar escupió un graznido, un eco gordo que rebotó en paredes y estómagos. El capitán levantó la mano. Mantener profundidad. En el mismo gesto, el operador de radio escuchó algo imposible en sus auriculares. Vocecitas, como de niños que pronuncian malas palabras, repitiendo una frase entre chasquidos metálicos. No lo dijo. Bajó el volumen y sudó. El segundo golpe fue más claro, nítido, igual que un martillo sobre un ataúd. 3, 1, 3, 1. Matías lo reconoció sin querer. Era casi morse, casi un lenguaje. Se acercó al casco y pegó la oreja. El hierro estaba frío como si tocaran el invierno. Entonces lo oyó a través del metal, con la claridad de un pensamiento propio. Wir kämpfen weiter. Seguimos luchando. Golpes de corriente, dijo el ingeniero, que nunca aceptaba milagros ni fantasmas. O de algún banco de peces. Pero nadie había visto peces desde hacía días. La sal brillaba en tubos y manivelas, y un olor nuevo se instaló entre las tripas del barco. Hierro húmedo, con un punto dulzón, el aroma que antecede a la sangre. El capitán ordenó ascender apenas 1 metro. No quería superficie. La superficie significaba cielo, y el cielo significaba ojos. El motor se quejó, los números oscilaron, el reloj siguió clavado en su hora muerta. El primer estallido llegó como un latigazo sordo. Las luces parpadearon. Un hombre gritó. Una válvula reventó en lluvia salada. No fue directo. Rebotó cerca, el agua transmitiendo un golpe que parecía un rugido mudo. Arriba, en algún sitio, había alguien buscando sombras con ojos de vidrio y bombas que caían como oraciones desalmadas. «¿Profundidad actual?», preguntó el capitán. 58, 59, 60, dijo el timonel, y su voz dejó en el aire una hilacha de miedo. El casco habló de nuevo, más grave. El U-513 respiró hondo y siguió. En el silencio entre estallidos, el operador de radio volvió a escuchar esos niños dentro del cableado, repitiendo la frase que nadie quería oír.
Intentó sintonizar otra frecuencia y solo obtuvo un suspiro largo, húmedo, que le llenó los oídos de espuma. Apartó los auriculares con un gemido. A las 3:25, el capitán se permitió un segundo para mirar a sus hombres. Ojos rojos, labios secos, una fe sostenida por tornillos. Levantó la tapa del cuaderno de bitácora para apuntar y se quedó mirando la página. No eran sus letras, no eran letras en absoluto. Triángulos, líneas quebradas, un círculo atravesado por 3 trazos, la tinta aún húmeda. Nadie había escrito eso. Matías, desde la escotilla, juraría haber visto una luz verde allá afuera, como una aurora doméstica arrastrándose por el acero. Un resplandor viscoso que no debía existir a esa profundidad. Antes de poder decirlo, el segundo estallido los lanzó contra paredes y consolas. Esta vez fue cerca, muy cerca. Las lámparas se apagaron y la oscuridad corrió a llenar cada hueco. 2 segundos después, una luz de emergencia devolvió a los hombres a su penumbra roja. «Cierre estanco en proa», gritó alguien. «Entrada de agua en compartimento 1. El agua entra al submarino como entra un enemigo, sin pedir permiso». La primera lengua helada se coló por la junta fatigada de una puerta, avanzando con la calma de una serpiente. El ingeniero saltó, apretó palancas. Los demás bracearon con baldes que se ríen del océano. Al tercer balde comprendieron que era inútil. El capitán ordenó compensar. El timón respondió como un viejo que se levanta de la cama. Tarde, con quejidos. El barco bajó 1 metro más. Y otro. Y otro. El reloj seguía muerto, y el mar seguía sereno como una mentira, allá arriba. Entonces llegaron los golpes de verdad. 4 en secuencia, espaciados, como alguien tocando a la puerta de casa con un puño gigante. Weiter, matemática de fantasmas. El ingeniero quiso gritar, son remolinos, pero lo que salió de su garganta fue otra cosa, una palabra que no conocía. Irrat. No supo de dónde había venido. Se santiguó. Nadie lo vio. El agua subió a tobillos, luego a pantorrillas. Las botas hacían un sonido idiota en cada paso. El médico repartió vendas como quien reparte pan en un funeral. El operador de radio, temblando, acercó el micrófono a su boca y dijo la única oración que recordaba: «A quien pueda escuchar». Y el resto se disolvió en estática. Fue entonces cuando lo escucharon todos. Una respiración que no era de hombre ni de máquina. Un soplo grave que parecía provenir del propio casco, como si el hierro tuviera pulmones. Con cada inhalación, la lámina de agua vibraba con ondas pequeñas. Con cada exhalación, los tubos gemían como si pasara por ellos un animal enorme. El capitán finalmente habló. Silencio absoluto. El silencio pesa distinto cuando el techo es el océano. Un vaso cayó al suelo y sonó como un cañón. Un hombre lloró sin aire. Otro rezó en voz baja en un idioma que su madre le había enseñado para las noches de fiebre. El reloj siguió negándose a vivir y los golpes regresaron, puntuales, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Matías apoyó la palma en el casco. Estaba helado, y tras ese frío pudo distinguir... No eran golpes, eran respuestas. Alguien, algo, afuera, devolvía el ritmo como en una conversación. 3, 1, 3, 1. Y después de nuevo, la frase levantándose en su cabeza para ocuparla entera. Seguimos luchando. El tercer estallido partió el mundo en 2. La sala de baterías se convirtió en un carnaval de chispas azules que olían a cobre quemado. El agua saltó en columnas torcidas. La luz roja hizo de cada cara una máscara. El capitán intentó dar la orden de emergencia a superficie, pero el timón obedeció con una timidez mortal. El submarino se inclinó, lo justo para que todos entendieran que había empezado la caída. No fue caída, en realidad. Fue descenso,
lento, inevitable, un ascensor que se decide por el infierno. En la cámara de proa, 3 hombres quedaron atrapados tras una puerta que se atascó a la mitad. Sus dedos, fuera, se vieron un segundo, blancos como gusanos, antes de retirarse. Detrás, los gritos se volvieron burbujas que nadie oiría más. El médico cerró los ojos y apretó la mandíbula hasta hacerse sangre. «Mantener la calma», dijo el capitán, y su voz fue la única cosa firme en el barco. «Somos marineros. El mar nos respeta». Matías pensó que el mar no respeta a nadie. Con el agua a la cintura, los hombres empezaron a cantar. No una canción aprendida en cuarteles, no una marcha para levantar el ánimo. Era un murmullo bajo, sin melodía, que encontró las palabras por sí mismo, como si el barco las tuviera almacenadas entre tornillos y remaches. Wir kämpfen weiter, en labios agrietados, con dientes castañando, se volvió oración, no para salvarse, sino para no estar solos. El capitán, que hasta entonces había despreciado supersticiones, apoyó la mano en el hierro y respondió los golpes con los nudillos. 3, 1, 3, 1. El casco devolvió el eco, pero había un segundo ritmo por debajo, más lento, más profundo, que no necesitaba manos. El U-513 parecía alegar su propia voluntad. El agua llegó al pecho. La luz de emergencia parpadeó, jadeó y murió. El mundo se quedó negro. El silencio se hizo sólido. En ese negro, cada hombre fue un niño de nuevo en un cuarto sin lámpara, esperando los pasos en el pasillo. Alguien comenzó a reír. Era una risa baja, rota, que se mezcló con el gorgoteo de las burbujas. Luego, la risa se convirtió en palabras que ninguno sabía que conocía. No eran alemanas, no eran palabras, eran piedras en la boca. El médico intentó callarlo, y en la manotada a ciegas, tocó una frente fría con una marca que no debería estar ahí. Un círculo de carne levantada, cruzado por 3 líneas. Retiró la mano como si hubiera tocado fuego. El barco se inclinó otro grado. Otra válvula cedió. El mar se metió como un animal cansado que, aún así, no perdona. Los hombres se abrazaron a tubos, a mangos, a la nada. El reloj, muerto, se burló de todos con su agujita inmóvil. En el último segundo, que duró lo que duran las cosas cuando saben que son últimas, el capitán inclinó la cabeza y dijo: «Si alguien nos oye, que recuerde que seguimos luchando». Matías, con el agua ya en la boca, golpeó el casco desde adentro. 3, 1, 3, 1. Sintió la respuesta en los nudillos, o en los huesos, o tal vez en el hierro que ya era parte de su cuerpo. Cuando el U-513 finalmente cedió y empezó a hundirse, de verdad, no lo hizo solo. Se fue acompañado por un coro de golpes que nadie en la superficie pudo registrar, por un suspiro largo que cambió la presión del aire en pasillos y pulmones, por una frase que quedó pegada en la pared de carne de cada hombre: «Seguimos luchando». La oscuridad no es un fin en el mar, es una sala de espera. Y abajo, donde el sol no manda y la presión hace crujir la memoria, algo respondió a los golpes con paciencia, como quien abre la puerta de casa a los suyos. El reloj siguió detenido a las 3:17, para siempre. Y sin embargo, en algún lugar de hierro y agua, el tiempo continuó a su manera, marcando un compás que aún hoy, algunas noches, se escucha en los cascos de barcos que pasan. 3, 1, 3, 1. Una conversación como de ataúdes, un mensaje que no envejece. No estamos muertos, seguimos luchando. Capítulo 1. El pescador. Brasil, 1951. La costa de Santa Catarina amanecía cubierta de neblina, un velo blanco que parecía borrar el horizonte. El mar estaba en calma, demasiado en calma para esa época del año.
Juan Ferreira, pescador desde los 12, conocía los caprichos del océano. Esa mañana, sin embargo, el agua le resultaba extraña. Fría, espesa, con un olor metálico que no pertenecía a las corrientes del sur. Su barca de madera crujía como si se negara a avanzar. «Hoy no me quieres aquí, ¿verdad?», murmuró, dándole una palmada al casco. Eran palabras para sí mismo, pero también para el mar. En la aldea, todos sabían que Juan le hablaba al océano como si fuera un viejo amigo, o un enemigo caprichoso. A media milla de la costa arrojó las redes. Esperó en silencio, silbando una melodía aprendida de su padre. El aire estaba tan quieto que hasta su silbido parecía profanación. Entonces lo oyó. Golpes. 3 cortos, 1 largo. No venían de su barca, venían de abajo, del agua. Se inclinó sobre la borda, el corazón dándole martillazos. El mar estaba turbio, más oscuro de lo normal, y bajo esa piel negra juraría haber visto un destello metálico. «No puede ser», susurró. Tiró de la red con esfuerzo. Estaba vacía, pero traía consigo algo imposible. Un pedazo de tela gris verdosa, empapada y desgarrada, con letras que apenas podían leerse. Kriegsmarine. Joan retrocedió, temblando. Había escuchado historias en los bares del puerto. Submarinos alemanes hundidos en esas aguas durante la guerra. Monstruos de hierro que arrastraban a los hombres a la oscuridad. El segundo golpe fue más fuerte, como un puño contra la quilla de su barca. El agua vibró. Juan cayó sentado, respirando con dificultad. Y fue entonces cuando los vio. Rostros, pegados a una escotilla bajo el agua, apenas a unos metros de profundidad. Pálidos, hinchados, con los ojos abiertos en un ruego imposible. Manos extendidas que raspaban contra el vidrio. «¡Santo Deus!», gritó, y se persignó con manos torpes. El mar burbujeó como si respirara. Las figuras desaparecieron, tragadas por la oscuridad. Joan remó con furia hacia la costa. Sus brazos ardían, sus pulmones parecían romperse, pero no miró atrás. Al llegar a la playa, volcó la barca y cayó de rodillas en la arena. Nadie le creyó. En la taberna, entre risas nerviosas y botellas de cachaza, contaba lo mismo. Los golpes, la tela con letras extranjeras, los rostros detrás de la escotilla. Algunos lo escuchaban con temor, otros lo llamaban borracho. «Los muertos no llaman a la puerta, Juan», decía un viejo marinero. Pero Juan insistía, cada vez más obsesivo. No eran muertos, no estaban muertos, pedían ayuda. Guardó la tela en una caja de madera bajo su cama. Años después, cuando enfermó, juró que todavía olía a sal y óxido. Y en las noches de fiebre repetía una sola frase, con los labios resecos, en un idioma que jamás había aprendido. «Wir kämpfen weiter». Seguimos luchando. Capítulo 2. La expedición fallida. En 1960, casi 2 décadas después del hundimiento del U-513, la guerra ya era un recuerdo incómodo para unos y un fantasma latente para otros. En Florianópolis, un pequeño grupo de buzos aficionados, liderados por un hombre llamado Miguel Andrade, decidió aventurarse más allá de las aguas conocidas para buscar lo que las autoridades habían dejado en el olvido. Habían escuchado las historias del pescador Juan, relatos de golpes metálicos bajo el mar y rostros que se asomaban desde las escotillas de un monstruo de hierro que aún respiraba en la profundidad. Para ellos, era una mezcla de desafío y oportunidad. Encontrar el submarino significaba pasar a la historia y quizá enriquecerse con los secretos que guardaba. Partieron al amanecer en un barco de madera reforzado, con tanques de aire rudimentarios y linternas impermeables. El océano estaba sereno, demasiado sereno, y una bruma espesa parecía seguirlos como una sombra. A medida que se acercaban a la zona señalada en un mapa arrugado, el agua comenzó a cambiar.
No era la claridad azulada de la costa, sino una negrura pesada, un líquido espeso que parecía tragarse la luz del sol. Miguel, que llevaba años buceando, notó de inmediato que algo andaba mal. El mar estaba más frío de lo normal, varios grados menos, como si un río subterráneo de hielo se filtrara en esa parte del Atlántico. Prepararon el equipo y descendieron de a tres, dejando a un cuarto hombre en cubierta. La primera impresión fue de absoluto silencio, un silencio tan profundo que el latido del corazón parecía un tambor que delataba cada movimiento. Las linternas iluminaban apenas unos metros, revelando columnas de agua cargada de partículas, como ceniza suspendida. A los 15 minutos de descenso, uno de los buzos, Ramírez, hizo una señal brusca. Había visto algo moverse, no un pez, no una sombra normal, sino un contorno humano a unos metros de distancia. La figura se deslizaba lentamente, los brazos extendidos, sin burbujas de aire alrededor. Miguel pensó que era un efecto óptico, pero luego vio lo mismo. Un rostro pálido, hinchado, con los ojos abiertos y fijos en ellos. Intentaron acercarse, pero la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Siguieron bajando, hasta que finalmente vieron un destello metálico. Era el casco del submarino, cubierto de algas y costras, pero todavía imponente, dormido en el lecho marino. Parecía entero, como si el tiempo hubiera decidido conservarlo. Miguel se acercó a la escotilla principal y con un gesto indicó que intentaría entrar. En ese momento, un ruido retumbó en el agua, un sonido hueco que atravesó sus trajes y huesos. 3 golpes cortos, uno largo, Morse, el mismo patrón que Juan había descrito años antes. El agua vibró alrededor y todos sintieron un frío que les caló hasta la médula. Ramírez comenzó a agitarse, señalando desesperado hacia arriba. En su máscara se reflejaba un pánico absoluto, los ojos abiertos al límite. Miguel intentó calmarlo, pero fue inútil. Ramírez empezó a nadar hacia la superficie con movimientos torpes y descoordinados, como si algo lo estuviera jalando hacia abajo mientras él luchaba por escapar. Los demás no pudieron seguirlo, porque al mismo tiempo, dentro del casco del submarino, se encendió una luz. No era un reflejo de sus linternas, era una lámpara amarillenta, antigua, que ardió durante unos segundos y luego se apagó de golpe, dejando la certeza de que alguien o algo estaba dentro. Presa del terror, el grupo ascendió de inmediato. Al llegar a la superficie, el hombre que había quedado en la embarcación estaba blanco como la sal. Dijo que había escuchado gritos bajo el agua, gritos en alemán, mezclados con estática, como si el mar se hubiera convertido en una radio rota. Ramírez nunca emergió. Durante horas lo buscaron, peinaron la superficie con linternas y gritaron su nombre, pero solo encontraron una burbuja solitaria que explotó como un suspiro. Al regresar a tierra, juraron guardar silencio. El acta que presentaron decía que Ramírez había tenido un accidente, un ataque de pánico, una falla en el equipo. Pero entre ellos sabían la verdad. Lo habían visto ser arrastrado por manos invisibles hacia la oscuridad. Y todos coincidían en algo imposible de negar. Antes de desaparecer, Ramírez había abierto la boca y en el agua se escuchó con claridad una frase que ninguno de ellos podía explicar cómo entendió. Wir kämpfen weiter. Seguimos luchando. Capítulo 3. La obsesión. En 1972, casi 30 años después del hundimiento del U-513, la guerra ya era un recuerdo amarillento en los periódicos, pero para algunos seguía siendo un fantasma con cuentas pendientes. Entre ellos estaba Eduardo Meneses, un joven historiador naval de Florianópolis que dedicaba más horas a los archivos húmedos de la universidad que a su propia casa.
Desde estudiante había escuchado las historias de pescadores y buzos, rumores que circulaban en bares oscuros y en conversaciones de puerto, luces en el fondo del mar, golpes metálicos, voces en alemán en medio de la noche. Para la mayoría eran supersticiones nacidas de la soledad de los hombres de mar. Para Eduardo eran pistas. La primera vez que oyó hablar del pescador Juan Ferreira, sintió un cosquilleo en el estómago. El anciano ya había muerto, pero su testimonio estaba registrado en una vieja libreta de la Policía Marítima, con letra temblorosa y manchas de humedad. João hablaba de rostros pegados a las escotillas y de un trozo de tela con letras extranjeras. Eduardo no podía ignorar que, en 1951, no existía internet ni forma de que un pescador humilde conociera los uniformes de la Kriegsmarine. O había visto algo real, o su delirio coincidía demasiado con la verdad. La segunda pieza llegó en forma de rumor. Un marino retirado le habló en voz baja de una expedición de buzos en 1960, de la que uno nunca regresó. Los sobrevivientes guardaron silencio, pero había circulado la idea de que encontraron el submarino, que vieron luces encenderse dentro del casco y escucharon gritos en alemán, como si los tripulantes siguieran peleando bajo el agua. Eduardo localizó a Miguel Andrade, el líder de esa expedición, en un pueblo cercano. El hombre, ya viejo y cansado, lo recibió con hostilidad, pero la botella de aguardiente ayudó a aflojar la lengua. «No lo busques, muchacho», le dijo, los ojos hundidos en sombras. «Ese submarino no pertenece a los vivos». Miguel no dio detalles, solo repitió una y otra vez que el agua estaba helada y que Ramírez había sido tragado por algo que no era mar. Eduardo anotó cada palabra con frenesí. Esa noche apenas durmió, convencido de que estaba ante la historia que lo definiría. No un simple hundimiento, sino un secreto enterrado bajo toneladas de agua. Comenzó a reunir documentos. Viajes a bibliotecas militares, solicitudes a archivos navales de Estados Unidos y Alemania, entrevistas con viejos marinos. Muchos lo trataron de loco, otros lo ignoraron, pero poco a poco fue juntando piezas. Descubrió que el U-513 no era un submarino cualquiera. Había zarpado en 1942 con órdenes específicas de hostigar convoyes, pero entre los informes encontró cartas cifradas que hablaban de cargas especiales y operaciones de carácter espiritual. La Kriegsmarine nunca usaba ese tipo de lenguaje. En un archivo polvoriento de Río de Janeiro, encontró lo que parecía un fragmento de bitácora del capitán del U-513. La hoja estaba rasgada, la tinta corrida, pero aún podía leerse. La tripulación comienza a inquietarse por los cánticos. El médico insiste en que los repita para mantener la moral, pero algunos dicen que no son palabras nuestras. Esta noche, 3 hombres se golpearon la frente hasta sangrar. Dicen que la marca es necesaria. Yo sigo mandando, pero ¿a quién obedezco? Eduardo sintió un escalofrío al leerlo. No eran simples marineros. Había algo más. Un ritual. Un eco que se repetía en cada testimonio. Golpes metálicos. Palabras en alemán. La misma frase. Wir kämpfen weiter. Con cada descubrimiento, su obsesión creció. Pasaban noches enteras revisando mapas de corrientes, entrevistando pescadores que hablaban de luces bajo el agua, copiando diagramas de los U-boot en servilletas. Sus amigos lo llamaban fanático, su familia lo acusaba de vivir entre fantasmas. Y quizá tenían razón. Eduardo soñaba con el submarino. En sueños lo veía intacto, navegando bajo un mar de cristal, y dentro de él hombres pálidos lo miraban en silencio, golpeando las paredes en un compás macabro. Un día, mientras investigaba en el archivo de la Marina en Río, recibió un sobre sin remitente.
Dentro había una fotografía aérea en blanco y negro, tomada en 1943. En la imagen se distinguía una mancha larga y oscura bajo la superficie, cerca de la costa de Santa Catarina. Al dorso, alguien había escrito con lápiz tembloroso: «No buscan hierro, buscan la voz». Eduardo comprendió que no podía detenerse. Había algo enterrado con ese submarino que no era solo historia. Era una herida abierta. La frase se repetía en su cabeza como un tambor. Seguimos luchando. A veces la escuchaba en el ruido del mar, otras en el crujido de su casa de madera por las noches. Y poco a poco comenzó a notar que no estaba solo. Al caminar por la playa, juraba escuchar pasos detrás de él, aunque no hubiera nadie. Los espejos de su casa a veces le devolvían un rostro diferente, con ojos más hundidos, con labios que se movían sin emitir sonido. Su obsesión se convirtió en destino. En 1975, tras conseguir fondos mínimos de una universidad local, Eduardo organizó su primera expedición al lugar señalado en el mapa. No tenía equipo avanzado, solo un bote de motor, linternas y 2 jóvenes buzos dispuestos a arriesgarse por dinero. El mar los recibió con calma, pero a medida que se acercaban al punto señalado, el aire se volvió pesado y el agua más fría. Eduardo no se sumergió, pero al asomar la cabeza sobre el costado del bote, sintió algo imposible. Golpes. 3 cortos, 1 largo. El sonido retumbaba en el casco, como si alguien llamara desde dentro del agua. Eduardo lloró en silencio. Había buscado durante años, y ahora el mar le respondía. Esa noche no pudo dormir. En su diario escribió con mano temblorosa: «No están muertos. Me esperan». Capítulo 4. El descenso. En 1990, Eduardo Meneses ya no era un joven curioso, sino un hombre de cabellos grises y mirada cansada que había dedicado casi 2 décadas a perseguir la sombra del U-513. Para muchos era un excéntrico encerrado en bibliotecas y bares de puerto, pero para él la obsesión se había convertido en deber. Años de estudiar mapas, entrevistar pescadores y revisar archivos lo habían llevado a reunir pruebas suficientes para convencer a un pequeño grupo de buzos experimentados de acompañarlo en una expedición más formal. Esta vez no sería un rumor contado entre copas. Llevaría cámaras, grabadoras y testigos. El equipo partió desde Itajaí en un barco de motor reforzado, con tanques modernos, trajes más resistentes y una jaula metálica improvisada para filmar en caso de necesidad. Eran 5 en total. Eduardo, que no se sumergiría, 3 buzos entrenados en rescates de naufragios y un joven técnico de sonido que había aceptado ir solo por la promesa de registrar algo histórico. El mar amaneció sereno, pero esa calma no inspiraba confianza. Las aguas eran oscuras, más pesadas de lo normal, y al acercarse al punto señalado en los mapas, la brújula del barco comenzó a temblar como si estuviera borracha. Los buzos descendieron de a 2, con cámaras sujetas en los cascos y linternas potentes. Al principio todo era normal: agua turbia, bancos de peces dispersos, un silencio absoluto interrumpido solo por el burbujeo de los tanques. Pero a los 20 metros de profundidad, las cosas cambiaron. La temperatura descendió bruscamente. El técnico en superficie observó en sus instrumentos que habían perdido 3 grados en cuestión de segundos. Los buzos comenzaron a quejarse por radio de que el agua se sentía más espesa, casi gelatinosa, como si estuvieran nadando en aceite frío. A los 50 metros apareció la silueta. El U-513 emergía de la oscuridad como un monstruo dormido, el casco inclinado, cubierto de algas, con un costado abierto por la explosión que lo había hundido.
A pesar de estar allí por casi medio siglo, parecía conservar una dignidad fúnebre, como un cadáver al que la muerte había embalsamado. Los buzos filmaban en silencio, pero en las grabaciones posteriores se escuchó algo más, un murmullo grave, un coro lejano que nadie notó en el momento, como si el agua misma estuviera rezando. Uno de los buzos, Ribeiro, señaló con la linterna hacia una escotilla. Eduardo, observando desde la superficie, contuvo la respiración. Allí, en el vidrio cubierto de salitre, apareció un rostro. No era un reflejo ni una ilusión. Era un hombre pálido, con los ojos abiertos y la boca pegada al cristal, como si intentara gritar. El buzo retrocedió de inmediato, y la imagen desapareció. La comunicación por radio comenzó a fallar. Estática, interferencias, voces cortadas. El técnico de sonido en el barco ajustaba los diales con desesperación, pero solo lograba captar fragmentos. Entre el ruido, una frase clara se repitió 2 veces. Wir kämpfen weiter. Seguimos luchando. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era una coincidencia. Era la misma frase que había escuchado en los testimonios de João y Miguel, ahora captada en una grabación real. Mientras los buzos rodeaban el casco, la cámara de Ribeiro captó algo imposible. De una de las grietas salió una luz amarillenta, tenue, como si aún hubiera lámparas encendidas dentro. La filmación la registró claramente, aunque los hombres juraban que no vieron nada en el momento. Eduardo, al revisar la cinta esa noche, casi dejó caer el proyector. La luz formaba sombras en movimiento, como si figuras humanas caminaran dentro del submarino. Uno de los buzos, nervioso, decidió acercarse más. Intentó abrir una compuerta secundaria con sus herramientas. Apenas la tocó, el agua vibró con un golpe metálico. 3 cortos, 1 largo. Morse. La presión lo empujó hacia atrás y la cámara se sacudió, mostrando un destello rojo que nadie supo explicar. El buzo subió a la superficie gritando dentro de su máscara que alguien lo había agarrado por el tobillo. Cuando lo revisaron en cubierta, tenía marcas moradas en la pierna, como si dedos helados lo hubieran sujetado con fuerza. Los demás decidieron abortar la misión. Eduardo gritó desde el barco que aguantaran unos minutos más, que necesitaba pruebas sólidas, pero el miedo había calado demasiado. Los hombres ascendieron lentamente, mientras la radio se llenaba de voces en alemán mezcladas con estática. El técnico de sonido logró grabar varios minutos de aquel caos, donde se escuchaban gritos, órdenes de mando y una y otra vez la misma frase: seguimos luchando. Esa noche, en el hotel barato donde se alojaban, Eduardo revisó las cintas con obsesión. Vio los rostros pegados a la escotilla, la luz amarillenta, las sombras moviéndose en pasillos que debían estar inundados. Escuchó las voces imposibles y la palabra que se repetía como un mantra. No podía dormir. En su diario escribió: ellos siguen allí. El submarino no es un pecio, es una tumba que respira. Uno de los buzos abandonó el equipo al día siguiente. Juró que jamás volvería a acercarse a esas aguas. Otro se quedó en silencio, con la mirada perdida, como si algo del fondo se hubiera pegado a su piel. Ribeiro, el más afectado, despertó gritando en mitad de la noche, hablando en alemán perfecto, aunque no conocía una palabra del idioma. Repetía la frase con los ojos en blanco hasta que lo sacudieron con violencia. Eduardo, en lugar de detenerse, sintió que su obsesión se volvía destino. Por primera vez tenía pruebas físicas, grabaciones, imágenes, testimonios recientes. Pero lo que más lo perturbaba era la sensación de que no estaba investigando un naufragio. Estaba dialogando con algo que aún vivía bajo el agua, un eco de la guerra que no aceptaba la derrota. El U-513 no se había hundido del todo.
Seguía esperando. Capítulo 5. El sobreviviente. Ribeiro fue el primero en mostrar síntomas. Al principio parecía solo cansancio, ojeras profundas, piel pálida, una tos seca que lo obligaba a apartarse en mitad de las conversaciones. Eduardo pensó que era estrés, que la inmersión lo había agotado. Pero pronto, las señales se volvieron imposibles de ignorar. En los días posteriores a la expedición, Ribeiro comenzó a despertarse en medio de la noche gritando frases en alemán, con una pronunciación perfecta que sus compañeros juraban que no podía saber. Cuando lograban calmarlo, decía no recordar nada, solo una presión en el pecho y la sensación de estar rodeado de agua helada. La tercera noche después del descenso, Eduardo entró a su habitación en el hotel y lo encontró de pie frente al espejo, con los ojos en blanco. Su mano derecha golpeaba el vidrio en una secuencia rítmica. 3 cortos, 1 largo. El sonido metálico parecía resonar más de lo que un simple nudillo debería. Eduardo lo sacudió hasta hacerlo reaccionar. Ribeiro, confundido, juró que no recordaba nada. Lo único que pudo decir fue que soñaba con pasillos estrechos, olor a gasoil y hombres que lo miraban desde la penumbra, todos con la frente marcada por heridas sangrantes. Los otros 2 buzos lo miraban con creciente desconfianza. Uno de ellos abandonó el grupo esa misma mañana y tomó un tren de regreso a Sao Paulo, convencido de que estaban jugando con algo que no debía ser tocado. El otro, más supersticioso, se aferraba a un crucifijo y evitaba hablarle a Ribeiro, como si temiera que bastara un contacto visual para ser arrastrado también. Eduardo, sin embargo, no podía apartarse. Su obsesión con el U-513 encontró en Ribeiro la prueba viviente de que aquello no era sugestión ni histeria. Había algo que marcaba a quienes se acercaban demasiado al submarino, una huella invisible que se infiltraba en la carne y en la mente. En su diario escribió: «No lo elegimos, el submarino nos elige», y ahora Ribeiro es el recipiente de esa voz. La situación se agravó cuando revisaron las grabaciones de audio. El técnico de sonido había logrado registrar varias horas de inmersión, llenas de estática y golpes sordos. Pero en uno de los fragmentos, claramente se escuchaba la voz de Ribeiro hablando en alemán, mientras la cámara mostraba que, en ese mismo instante, él estaba en silencio bajo el agua. Eduardo hizo traducir las frases por un profesor local. Eran órdenes militares, llamadas a torpedear convoyes, gritos de guerra. La voz repetía una y otra vez que la misión aún no había terminado. Ribeiro se deterioraba cada vez más. No comía, apenas dormía. Su piel estaba fría al tacto, como si llevara el océano dentro. Comenzaron a aparecerle marcas en los brazos, líneas moradas que parecían huellas de dedos apretando con fuerza. Una madrugada, Eduardo lo encontró sentado en el suelo, rascándose la frente hasta sangrar, murmurando que necesitaba la marca para que lo reconocieran. Eduardo intentó detenerlo, pero Ribeiro le mostró su herida con una sonrisa inquietante. 3 líneas cruzadas en un círculo imperfecto. La tensión alcanzó su punto más alto una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas del hotel y el mar rugía como un animal encadenado. Ribeiro desapareció de su habitación. Eduardo lo buscó desesperado y lo encontró en la playa, de pie frente a las olas, con los brazos extendidos. Murmuraba en alemán, con voz múltiple, como si hablara a coro con otras bocas invisibles. Cada vez que el rayo iluminaba la costa, Eduardo juraba ver sombras detrás de él, figuras humanas alineadas en la espuma, golpeando el agua en el mismo patrón de siempre. Eduardo lo arrastró de vuelta a la orilla, empapado y delirante. Ribeiro lloraba, diciendo que escuchaba voces bajo la arena,
que el mar lo llamaba por su nombre y que debía regresar al casco para terminar lo que habían empezado. Eduardo, asustado pero fascinado, tomó notas en medio de la tormenta. Sabía que estaba presenciando un punto de no retorno. O lo detenía, o lo seguía hasta el final. El desenlace llegó semanas después. Ribeiro fue internado en un hospital psiquiátrico de Florianópolis tras un colapso nervioso. Pasaba los días golpeando las paredes de su celda, siempre el mismo compás. 3 cortos, 1 largo. Los médicos lo sedaban, pero aún dormido seguía murmurando en alemán. Los enfermeros decían que a veces se escuchaban ecos en el pasillo, como si otras voces repitieran lo mismo desde las paredes. Una noche desapareció. La puerta estaba cerrada, la ventana enrejada. Lo único que encontraron fueron marcas de agua en el suelo, como huellas húmedas que se arrastraban hasta la salida del hospital. Eduardo nunca volvió a verlo, pero cada vez que repasaba las grabaciones de la expedición, escuchaba de fondo algo nuevo, su propio nombre, pronunciado en alemán con la misma voz múltiple que usaba Ribeiro. Era como si el submarino hubiera decidido fijarse en él. Esa idea lo aterraba y lo excitaba a la vez. Había buscado al U-513 durante años, y ahora el U-513 parecía haberlo encontrado a él. Capítulo 6. El diario del capitán. Eduardo Meneses ya no era el mismo desde la desaparición de Ribeiro. La prensa apenas mencionó el caso, llamándolo crisis nerviosa de un buzo local. Pero Eduardo sabía que había algo más, algo que el mar había reclamado. Sus noches se llenaron de insomnio y voces susurrantes, hasta que decidió regresar a lo único que podía darle respuestas: los archivos. En 1992 viajó a Alemania con los pocos ahorros que le quedaban. En Hamburgo logró acceso limitado a documentos de la Kriegsmarine. La mayoría eran informes rutinarios, mecánicos, sobre rutas, suministros y torpedos. Pero en un legajo olvidado, marcado como confidencial y con un sello medio borrado de «rechazado», encontró un cuaderno gastado, con manchas de sal y letra apretada. Era el diario del capitán Friedrich Guggenberger, comandante del U-513. La primera mitad del diario parecía normal: detalles técnicos, instrucciones de navegación, quejas sobre el estado de la tripulación. Pero a partir de mayo de 1943, las entradas cambiaban de tono. El capitán comenzaba a escribir sobre cosas que no tenían relación con la guerra. El médico de a bordo insiste en que los hombres repitan los cánticos. Dice que refuerzan la moral, pero no son himnos alemanes. Son frases antiguas, guturales, que nadie entiende del todo. Algunos dicen que provienen de libros confiscados en expediciones de las SS. Yo no creo en esas cosas, pero los hombres parecen tranquilos cuando los entonan. Eduardo sintió un escalofrío. Era la primera prueba escrita de que el submarino había transportado algo más que torpedos. Las siguientes páginas eran aún más inquietantes. 3 hombres comenzaron a golpearse la frente hasta sangrar. Dijeron que la marca los protegía. El médico no los detuvo. Al contrario, los animó. Dijo que el guardián solo reconocía a los marcados. Hoy, durante el turno de noche, escuchamos golpes en el casco. No provenían de afuera, sino de adentro. El ingeniero aseguró que era el eco del motor, pero yo sé lo que escuché. Eran 3 golpes cortos y 1 largo, repetidos. No puedo sacármelo de la cabeza. La caligrafía del capitán se volvía más temblorosa a medida que avanzaban las páginas. He comenzado a soñar con pasillos estrechos donde el mar respira. Siempre hay un espejo al final, cubierto de sangre. El médico dice que es normal, pero he visto lo mismo en los ojos de mis hombres. Eduardo cerró el cuaderno,
el corazón golpeando contra sus costillas. En la sala de archivo, rodeado de silencio, juró escuchar un eco metálico en la mesa de madera. 3 cortos, 1 largo. Se frotó las sienes y volvió a leer. Las últimas páginas parecían escritas en un frenesí desesperado. Hoy descubrí la verdad. El U-513 no es solo un submarino, es un recipiente. No transportamos solo hombres, sino voces. La guerra es la excusa. Nuestra misión real es mantener abierto el pasaje. El guardián necesita carne y agua, no banderas. He visto mi rostro en el espejo del baño, y no era mío. Tenía ojos negros, como vacíos. El guardián me observa desde dentro. Me pregunto cuánto tiempo queda antes de que lo reclame todo. Eduardo apartó la mirada, con las manos temblando. El diario no era un testimonio técnico. Era una confesión, una advertencia. El capitán había entendido demasiado tarde que el submarino estaba marcado por algo que la Kriegsmarine no controlaba. Lo que más lo perturbó fue la última entrada, escrita el mismo día del hundimiento. El mar está inquieto. Los hombres cantan sin que yo lo ordene. El médico sonríe con los labios llenos de sangre. He dado la orden de ascender, pero nadie obedece. El guardián habla en la radio, no en alemán. No en ninguna lengua que conozca, pero lo entiendo. Dice que no moriremos, que seguiremos luchando aunque el casco se hunda. Si alguien lee esto, que sepa que el U-513 no cayó en combate. Fue reclamado. El diario terminaba con una firma temblorosa y una mancha oscura que Eduardo prefirió no identificar. Salió del archivo con el cuaderno escondido bajo la chaqueta. Lo había obtenido de manera ilegal, pero eso ya no le importaba. Caminó por las calles lluviosas de Hamburgo con la sensación de que alguien lo seguía. A cada esquina escuchaba el eco de pasos que no eran suyos. En el reflejo de las vidrieras, juraba ver un hombre con uniforme naval y ojos negros siguiéndolo a distancia. Esa noche, en el cuarto de hotel, abrió el diario una vez más. Mientras lo leía, notó algo nuevo. Las palabras parecían cambiar bajo la luz de la lámpara, reordenándose como si fueran vivas. Las frases en alemán se deformaban hasta convertirse en símbolos idénticos a los que había visto en su propia casa, cuando Ribeiro se marcó la frente. Eduardo cerró el libro de golpe, pero no pudo dejar de sentir que el diario respiraba en su mesa de noche. En su propio cuaderno escribió, con letra temblorosa, «El capitán lo sabía. El U-513 fue construido como tumba y altar. No fue hundido. Fue entregado. Y por primera vez, Eduardo tuvo miedo no de los fantasmas del mar, sino de que él mismo se estaba convirtiendo en su guardián». Capítulo 7. El mar que respira. En 1995, Eduardo Meneses reunió valor para organizar una nueva expedición. No fue fácil. Después del incidente con Ribeiro, casi nadie quería acompañarlo. Tuvo que convencer a 3 buzos jóvenes de Florianópolis, muchachos con más entusiasmo que experiencia, y a un ingeniero de sonido que había trabajado en barcos pesqueros con equipos de sonar. Les prometió dinero y prestigio, pero lo único que realmente tenía para ofrecer eran los rumores y el magnetismo de su propia obsesión. El barco partió en una madrugada húmeda, con el cielo cubierto de nubes pesadas que parecían descender hasta el agua. El mar, como siempre en esa zona, estaba inquietante, tranquilo en apariencia, pero con una corriente subterránea que hacía vibrar el casco con un ritmo extraño, casi orgánico. El ingeniero de sonido fue el primero en notarlo. Al revisar el sonar, se dio cuenta de que el eco que devolvía no era constante ni mecánico, era rítmico, lento, como un corazón latiendo en la oscuridad. «Esto no es corriente ni roca», murmuró. «Esto respira».
Los buzos rieron nerviosos, pero Eduardo se limitó a asentir. Había leído algo parecido en el diario del capitán Guggenberger. El mar se mueve con nosotros, como si inhalara y exhalara. Ahora lo escuchaba en carne propia. El descenso comenzó poco después. Los 3 buzos se lanzaron al agua con cámaras modernas, linternas halógenas y sensores de presión. Eduardo se quedó en cubierta, observando los monitores mientras el ingeniero registraba cada sonido. Al principio todo parecía normal: oscuridad, algas, pequeños peces huyendo de la luz. Pero al llegar a los 40 metros, el agua se volvió más densa y la temperatura cayó en picada. Los buzos comenzaron a quejarse de que la respiración se sentía más pesada, como si no les alcanzara el aire de los tanques. Entonces apareció la silueta del submarino, emergiendo de las sombras como un monstruo varado. Los cascos oxidados parecían costillas, y las grietas abiertas recordaban bocas congeladas en un grito. Uno de los buzos filmó de cerca el costado, y cuando revisaron la cinta más tarde, notaron algo imposible. Las algas adheridas se movían como si siguieran un pulso, contrayéndose y expandiéndose al ritmo de una respiración. En la superficie, el ingeniero estaba pálido. El sonar no mentía. El agua misma latía. Un eco grave repetía el mismo patrón cada 12 segundos. Eduardo, con el diario del capitán en las manos, sintió que las piezas encajaban. El mar no era solo un entorno, era parte del guardián. Los buzos rodearon la escotilla principal. Uno de ellos, Paulo, hizo una señal brusca. Había visto algo en la ventanilla rota, un destello de luz amarillenta. Eduardo gritó por la radio que mantuvieran la calma, pero la estática lo devoró todo. En la grabación se escucharon murmullos en alemán, órdenes entrecortadas, y luego risas, muchas risas, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo bajo el agua. Paulo comenzó a golpear la escotilla con su linterna, como intentando llamar. Sus compañeros intentaron detenerlo, pero el sonido se propagó en el agua como un trueno. El casco respondió: 3 golpes cortos, uno largo. Morse. Siempre el mismo patrón. De pronto, las burbujas alrededor de Paulo comenzaron a moverse al revés, descendiendo en lugar de ascender. Su cuerpo se agitó, como si una corriente invisible lo atrapara. Los otros 2 buzos lo sujetaron, forcejeando con una fuerza que parecía arrastrarlo hacia el interior del submarino. En la superficie, el ingeniero gritaba que las lecturas del sonar se habían descontrolado. La señal mostraba no un objeto, sino una masa enorme que se expandía y contraía alrededor del U-513, como si el océano entero fuera un pulmón colosal. Eduardo, con el corazón acelerado, apenas pudo reaccionar cuando Paulo fue liberado. Lo arrastraron hacia arriba, inconsciente, con sangre saliéndole por la nariz y las orejas. Cuando lo sacaron a cubierta, respiraba, pero sus ojos estaban en blanco y murmuraba en alemán con voz ajena: «No estamos muertos, seguimos luchando». La tripulación entró en pánico. Uno de los marineros quiso volver de inmediato, pero Eduardo se negó. El ingeniero de sonido le mostró una de las grabaciones recién tomadas. El sonar había registrado un mensaje en código Morse, repetido una y otra vez. Traducido, decía: «Abre la puerta». Esa noche nadie durmió. Paulo se retorcía en la litera, marcándose la frente con las uñas. El ingeniero insistía en destruir las cintas, convencido de que algo podía transmitirse a través de ellas. Eduardo, sin embargo, escribía frenéticamente en su diario: «El mar respira. No es tumba, es útero. El guardián no está dentro del submarino. El submarino está dentro de él». A la mañana siguiente, Paulo estaba muerto. Su cuerpo frío, con la frente marcada por 3 líneas y un círculo imperfecto.
El ingeniero juró que justo antes del amanecer escuchó golpes en el casco del barco que transportaba al cadáver. 3 cortos, 1 largo, como si el mar pidiera llevárselo. Eduardo nunca lo olvidó. Comprendió que no buscaba un pecio, buscaba un ser vivo, un organismo que respiraba bajo el Atlántico y usaba el submarino como máscara. Capítulo 8. Dentro del pecio. En 1998, Eduardo Meneses reunió el valor que le faltaba. Tras años de investigaciones, testimonios y muertes inexplicables, sabía que la única manera de comprender al U-513 era entrar en él. No bastaban grabaciones ni fragmentos de sonar. Debía ver con sus propios ojos lo que escondía ese casco oxidado que llevaba medio siglo respirando en la oscuridad. Consiguió apoyo de un pequeño grupo de buzos profesionales de Río de Janeiro. Hombres jóvenes que buscaban fama y no creían en supersticiones. Eduardo no les habló de Ribeiro ni de Paulo. Solo mencionó que se trataba de una misión histórica para documentar un submarino hundido de la Segunda Guerra. Les prometió dinero y reconocimiento, y eso bastó. Zarparon en una tarde gris. El mar estaba inquieto, aunque la superficie parecía en calma. Eduardo llevaba consigo el diario del capitán Guggenberger, ya amarillento por la humedad, y lo releía sin cesar. Había marcado con lápiz una frase que lo perseguía. El submarino es recipiente, no tumba. El descenso comenzó al amanecer. 3 buzos bajaron primero, cargando equipo de corte y cámaras. Eduardo permaneció en cubierta, observando los monitores y tomando notas frenéticas. A los 50 metros, la familiar sensación de frío se apoderó de todos. El agua latía con ese ritmo grave, un pulso que ahora reconocían con resignación. El ingeniero de sonido que los acompañaba registraba el sonar, el mismo compás interminable, cada 12 segundos, como un corazón. Cuando los buzos llegaron a la escotilla principal, comenzaron a trabajar. El metal estaba cubierto de algas y óxido, pero aún se mantenía sólido. Tras varios intentos, lograron forzar un hueco. La radio chirrió con estática, y luego se escuchó un golpe desde adentro. 3 cortos, 1 largo. Morse, el mensaje que los acompañaba siempre. Uno de los buzos, Marcos, encendió su linterna y se coló por la abertura. La cámara en su casco transmitió imágenes borrosas al monitor del barco. Eduardo contuvo la respiración. Dentro, el pasillo estaba inundado hasta la cintura, pero no completamente. Algunas secciones permanecían secas, como si el mar respetara ciertos límites. Los cuerpos estaban allí, momificados por la presión y la sal. Los tripulantes permanecían en sus literas, en las sillas de mando, incluso de pie, como congelados en el instante de la muerte. Sus ojos, secos y abiertos, parecían seguir cada movimiento de los intrusos. «Están completos», susurró uno de los buzos por radio. «No parecen esqueletos, son hombres, esperando». Eduardo apenas podía creer lo que veía. La cámara mostró a un marinero sentado frente a un panel, con la boca entreabierta. En sus labios resecos aún se adivinaba una sonrisa torcida. Otro cuerpo estaba recostado contra la pared, con la frente marcada por un círculo y 3 líneas, idéntico a lo que Ribeiro y Paulo se habían hecho en vida. De pronto, la radio lanzó un chillido y se colmó de voces. Voces en alemán, solapadas, gritando órdenes y números. Los buzos retrocedieron nerviosos, pero Eduardo les gritó desde la superficie que aguantaran, que siguieran grabando. En el monitor, una lámpara al fondo del pasillo se encendió sola, bañando todo con una luz amarillenta. No era reflejo ni ilusión. Una lámpara que llevaba medio siglo muerta había vuelto a arder. Los buzos avanzaron hasta el compartimento de oficiales.
Allí encontraron el escritorio del capitán, aún con papeles pegados por la humedad. En el centro había un espejo roto, cubierto de óxido y sal, pero con un fragmento todavía brillante. Marcos lo enfocó con la linterna y por un instante el monitor mostró algo imposible. No el reflejo del buzo, sino el rostro de un hombre con uniforme alemán y ojos completamente negros. El ingeniero en cubierta gritó que cortaran la transmisión. Los buzos se agitaron, pero antes de que pudieran reaccionar, uno de ellos comenzó a convulsionar. La cámara en su casco se sacudió violentamente mientras caía al suelo. En la radio, entre jadeos y burbujas, comenzó a repetir la frase maldita: «Wir kämpfen weiter, wir kämpfen weiter». Sus compañeros lo arrastraron de vuelta hacia la escotilla. Eduardo, desesperado, gritaba que no lo dejaran, que lo sacaran. Pero en la pantalla, justo detrás de ellos, algo comenzó a moverse. Una sombra alargada, imposible, que se arrastraba por el pasillo como humo denso. Tenía forma humana, alta, con hombros marcados y un rostro sin rasgos, definido bajo un sombrero de ala ancha. La imagen se cortó de golpe. La radio estalló en estática y el sonar lanzó un pitido constante. El mar entero parecía temblar bajo el barco. Eduardo sintió que la cubierta vibraba, como si el océano golpeara desde abajo con un puño colosal. Finalmente, los buzos emergieron con el cuerpo inconsciente de su compañero. Sangraba por la nariz y los oídos, y en su frente se formaba lentamente el mismo símbolo que Eduardo ya conocía: el círculo con 3 líneas. Lo recostaron en cubierta, convulsionando. El ingeniero gritó que el sonar estaba registrando algo imposible. Un mensaje en código Morse, repetido una y otra vez. Traducido, decía: «La puerta ya está abierta». Eduardo sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Miró al horizonte y pensó que, quizá, ya no había vuelta atrás. Habían entrado. Habían despertado lo que dormía en el pecio. Y ahora, el guardián sabía que ellos existían. Capítulo 9. El mensaje. El barco apenas había resistido el regreso de los buzos a la superficie. El mar estaba en calma minutos antes, pero tras la apertura del U-513, todo cambió. Las olas comenzaron a crecer como si el océano hubiera despertado de un sueño profundo y rabioso. El ingeniero de sonido no apartaba los ojos del sonar. La pantalla vibraba con ecos que no eran normales. El patrón estaba allí de nuevo, inconfundible. 3 golpes cortos, uno largo, Morse. Pero ahora no se trataba de simples llamadas. El ritmo era más complejo, insistente, como si el mar mismo estuviera hablando. Eduardo se inclinó sobre los registros, traduciendo a duras penas con un viejo manual naval. El mensaje repetía una frase sencilla, pero aterradora: «La puerta está abierta, la misión continúa». El ingeniero lo miró con el rostro desencajado, y Eduardo supo que ya no era un observador. Era parte de la historia, del llamado que resonaba desde 1943. El buzo herido, Marcos, yacía en cubierta, con la frente marcada por el círculo y las 3 líneas. Su respiración era irregular, como si cada inhalación respondiera al mismo ritmo grave que el sonar. Entre estertores, abrió los ojos y murmuró en alemán con voz ajena: «No regresaremos. Ya estamos dentro». Luego cayó en un sopor profundo, mientras la piel de sus brazos se cubría de manchas violáceas. El cielo comenzó a cerrarse. Una tormenta se formaba con rapidez antinatural. Nubes negras arrastrándose desde el horizonte, cargadas de rayos que caían sobre el mar como lanzas. El capitán del barco exigió regresar de inmediato a la costa, pero Eduardo se negó. Aseguraba que debían seguir registrando, que ese era el momento decisivo. Los marineros lo miraban con miedo y rabia,
Ya no era un historiador, sino un poseso que hablaba con el océano. El ingeniero de sonido, entretanto, seguía grabando. Ajustó los equipos para aislar las señales y descubrió algo que lo heló hasta los huesos. En medio del patrón de golpes había voces humanas. No solo murmullos, sino gritos, órdenes de combate en alemán, como si la tripulación del U-513 aún luchara en una batalla invisible. Al reproducir el audio con más fuerza, todos escucharon la misma frase, repetida al unísono: Wir kämpfen weiter. Seguimos luchando. De pronto el mar golpeó con furia el costado del barco. El agua helada cubrió la cubierta y arrastró al ingeniero contra las barandas. Cuando lograron sujetarlo, estaba empapado y temblando. Pero lo más inquietante fue lo que dijo, que en el instante en que la ola lo cubrió, vio decenas de rostros bajo el agua, mirándolo desde abajo, como si estuvieran alineados en formación militar. Todos con las frentes marcadas, todos golpeando el agua con los nudillos. La tormenta se intensificó. El cielo se volvió rojo con los relámpagos, y el barco crujía como si fuera a partirse. Eduardo gritaba sobre el estruendo que debían seguir grabando, que el guardián estaba hablándoles. Los marineros intentaron maniobrar de vuelta a la costa, pero la brújula giraba sin control, como si hubieran entrado en un espacio donde la orientación ya no existía. Marcos, aún inconsciente, comenzó a golpear el suelo con la mano. 3 cortos, 1 largo, una y otra vez, hasta que su piel se abrió y la sangre manchó la madera. Cada golpe coincidía con el latido grave que retumbaba en el casco del barco. Eduardo, presa de un frenesí, se arrodilló junto a él y empezó a imitarlo, golpeando con sus propios nudillos. El resto de la tripulación lo miraba con horror. Parecía un sacerdote en trance, participando de un ritual prohibido. De pronto, el mar se abrió con un rugido. No fue un simple oleaje. Fue como si una grieta gigantesca se abriera en la superficie, revelando un vacío oscuro bajo el agua. En ese abismo, todos vieron lo imposible. El U-513 entero, erguido como si nunca se hubiera hundido, con las luces encendidas y las sombras de los tripulantes moviéndose dentro. Los marineros gritaron y algunos se santiguaron. Eduardo, en cambio, sonrió con lágrimas en los ojos. Había buscado toda su vida, y ahora el submarino lo llamaba con claridad. El sonar estalló en un pitido agudo, los altavoces chirriaron, y entre la estática se escuchó un mensaje nuevo, más claro que nunca. Abre la puerta, el guardián vendrá. El abismo se cerró de golpe, tragando el U-513 como si nunca hubiera estado allí. El mar rugió y lanzó al barco como un juguete hacia un costado. Los mástiles crujieron, una cuerda se rompió y uno de los buzos fue arrojado al agua. Todos corrieron a buscarlo, pero Eduardo se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte. Sabía que no volverían a encontrarlo. El mar lo había reclamado como a Ribeiro, como a Paulo. La tormenta se disipó tan rápido como había llegado. El cielo recuperó un azul grisáceo, el mar volvió a calmarse, y el barco flotaba maltrecho, con parte de la tripulación temblando de miedo. El ingeniero de sonido, empapado, aún sostenía sus cintas con manos crispadas. Eduardo le arrancó una de ellas y la guardó bajo su chaqueta. Esa noche, en su diario, escribió: «El guardián habló. No pide permiso, ordena. La puerta ya no está sellada. Sabía que era cuestión de tiempo». Capítulo 10. El regreso. Eduardo Meneses envejeció con el peso de una voz en la cabeza. Pasaron los años, pero nunca olvidó aquella visión del U-513 erguido bajo la tormenta, con luces encendidas y sombras moviéndose dentro. Los audios que guardaba eran su único consuelo y su condena. Cada vez que los escuchaba,
Las voces parecían más claras, como si lo conocieran, como si lo llamaran por su nombre. En 2001 decidió volver. No lo movía ya la investigación ni la fama. Lo movía la certeza de que el guardián lo había marcado. Su cuerpo estaba debilitado por la edad y las noches en vela, pero su mente ardía con una única obsesión: regresar al lugar y abrir la puerta por completo. Esta vez no reunió un equipo grande. Solo convenció a 2 jóvenes buzos que apenas entendían lo que les pedía. Les habló de historia, de dinero, de un hallazgo que pondría sus nombres en los periódicos. No mencionó que iban hacia una tumba que respiraba. El barco partió en una noche sin luna. El mar estaba en calma, pero Eduardo lo sintió distinto, más pesado, más denso, como si ya supiera que él venía. Llevaba consigo el diario del capitán Guggenberger, las grabaciones del sonar y un crucifijo heredado de su madre, aunque dudaba que sirviera de algo. Al llegar al punto marcado, todo se repitió. El sonar latía con el compás que lo había perseguido toda la vida. 3 cortos, 1 largo. Eduardo sonrió con los labios secos. «Estoy aquí», murmuró al mar. Los buzos descendieron primero, mientras él se preparaba con un traje viejo y un tanque de aire. Sabía que no debía bajar a esa edad, pero también sabía que el guardián no lo esperaría eternamente. Bajó lentamente, sintiendo la presión aplastarle las costillas. El frío era insoportable, pero también familiar, como el abrazo de algo que lo había estado aguardando por décadas. El U-513 apareció ante sus ojos, imponente, más vivo que nunca. El óxido brillaba bajo la linterna como piel húmeda, y las grietas parecían bocas abiertas. Eduardo se acercó a la escotilla que habían abierto años antes. Dentro, el pasillo lo esperaba, con cuerpos rígidos y sombras que se deslizaban entre ellos. Los jóvenes buzos intentaron convencerlo de que no entrara, pero él los apartó con un gesto firme. Su respiración era jadeante, su corazón golpeaba como un tambor, pero cada paso que daba en ese corredor inundado le parecía inevitable. Avanzó entre cadáveres que no parecían muertos, que lo observaban con ojos vacíos. Algunos tenían la frente marcada. Eduardo se tocó la propia frente y, sin darse cuenta, comenzó a rascarse hasta abrir la piel. La sangre caliente se mezcló con el agua helada. Llegó al compartimento de mando. Allí, en el escritorio del capitán, estaba el espejo roto. El fragmento brillante lo recibió como una pupila abierta. Eduardo se miró y ya no vio su rostro. Vio a Guggenberger, con los labios manchados de sangre, y detrás de él, decenas de tripulantes sonriendo con dientes negros. Una voz llenó el casco, una voz que no venía de la radio ni del agua, sino de su propia mente. «La puerta está abierta. Entra». Los buzos afuera gritaban su nombre por radio, pero Eduardo no los escuchaba. Se arrodilló frente al espejo y colocó la mano ensangrentada sobre el fragmento. Un dolor agudo atravesó su frente y sintió que algo se desprendía de su cuerpo, como si su alma hubiera sido arrancada de raíz. El submarino tembló. Las lámparas muertas se encendieron una por una. Los cuerpos se levantaron de sus literas, inmóviles, rígidos, pero de pie. Eduardo cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el guardián se erguía detrás de todos ellos. Una sombra gigantesca, con sombrero de ala ancha, cuyos brazos rozaban los costados del pasillo. «Has sido marcado», dijo la voz. «Serás nuestro escriba». Los buzos afuera vieron algo imposible. El casco del U-513 brilló desde dentro, como si estuviera encendido. El sonar se volvió loco, emitiendo un mensaje interminable en Morse. El ingeniero que esperaba en superficie lo tradujo años después. «Seguimos luchando. Nunca morimos. Eduardo nunca regresó». Los buzos lo buscaron.
Lo llamaron por radio, pero solo encontraron el casco vibrando y la escotilla cerrándose lentamente. La última imagen que grabaron mostraba su silueta de rodillas frente al espejo, con las sombras rodeándolo como un coro de bienvenida. La superficie se cerró sobre ellos con un golpe de agua. El mar volvió a la calma. El U-513 se hundió de nuevo en el abismo, sellando la entrada tras de sí. En el diario de a bordo del barco de apoyo, los buzos sobrevivientes escribieron lo único que podían decir: no estaba solo. Eligió quedarse. Epílogo: Los guardianes del océano. Frente a la costa de Santa Catarina, un equipo de investigación brasileño anunció con orgullo que había localizado finalmente el pecio del U-513. La noticia corrió en periódicos, televisiones y sitios web. Fotografías borrosas mostraban el casco inclinado en el fondo del mar, cubierto de algas y con el hierro consumido por décadas de sal. Para la prensa era un hallazgo histórico, un triunfo de la arqueología marítima. Para los viejos pescadores de la región, en cambio, fue la confirmación de un temor que habían guardado en silencio. El monstruo de hierro había despertado otra vez. Entre los investigadores se encontraba un oceanógrafo joven, Tiago, que nunca había escuchado hablar de Eduardo Meneses. Para él, el U-513 era solo un objeto, un vestigio de guerra. Durante la primera inmersión oficial, mientras las cámaras filmaban el casco para el documental que se preparaba, Tiago experimentó algo que no supo explicar. El agua, a 80 metros de profundidad, estaba demasiado fría para la época del año. Su traje no lograba aislarlo del escalofrío, y cada vez que se acercaba al casco, sentía que el pecho se le apretaba, como si respirara en sincronía con algo inmenso y oculto. Cuando revisaron las grabaciones de audio, descubrieron ruidos extraños. No eran fallas técnicas ni chirridos metálicos. Eran golpes rítmicos, 3 cortos, 1 largo. Los más viejos del equipo reconocieron de inmediato el patrón de Morse, aunque al principio nadie lo tradujo. Tiago, intrigado, lo hizo por su cuenta. El mensaje era simple, repetido durante toda la grabación: seguimos luchando. Esa noche no pudo dormir. Soñó con pasillos estrechos, con lámparas que ardían bajo el agua y con filas de hombres inmóviles que lo observaban desde la penumbra. En su frente sentía un ardor constante y al despertar descubrió una pequeña marca roja, un círculo imperfecto trazado como por uñas. Días después, mientras el equipo preparaba nuevas inmersiones, uno de los técnicos encontró en una caja húmeda de los archivos regionales un cuaderno olvidado. Estaba escrito a mano, con anotaciones en portugués y alemán. En la primera página se leía un nombre: Eduardo Meneses. El diario relataba expediciones, testimonios, la desaparición de compañeros y finalmente una confesión. El guardián me eligió. Seré escriba de su historia. No estamos muertos. Los investigadores se miraron en silencio, sin saber si aquello era un delirio de un loco o una advertencia real. Algunos rieron, otros prefirieron ignorarlo. Pero Tiago no pudo apartar el cuaderno de su mente. Lo llevó consigo, y cada noche lo leía como si fueran escrituras sagradas. En sus sueños, Eduardo le hablaba directamente, desde un pasillo inundado, pidiéndole que continuara la misión. El hallazgo del U-513 fue celebrado en todo el país. Documentales y reportajes mostraban imágenes espectaculares del pecio. La versión oficial lo presentaba como un testimonio de la guerra, una tumba silenciosa bajo el mar. Nadie mencionaba los ruidos en Morse, ni los testimonios inquietantes. Nadie dijo que varios buzos renunciaron tras la primera expedición, convencidos de que algo en ese submarino aún respiraba.
Tiago no volvió a la superficie la última vez que descendió. Su cámara lo grabó hasta el final. Lo mostraba acercándose a la escotilla, con la linterna enfocando el interior oscuro. Murmuraba en alemán, aunque nunca lo había estudiado, repitiendo la frase que todos conocían ya demasiado bien: Wir kämpfen weiter. Luego la transmisión se cortó en un destello rojo. Su cuerpo nunca fue recuperado. El documental omitió su desaparición. La versión pública hablaba de fallas en el equipo y condiciones adversas. El cuaderno de Eduardo desapareció de los archivos, tal vez confiscado, tal vez devorado por la humedad. Pero los marineros de la zona siguieron contando la verdad en voz baja: que el U-513 no era un pecio, sino un altar sumergido, y que quienes se acercaban demasiado se convertían en sus guardianes. Hoy, los pescadores aún dicen que en las noches tranquilas, cuando el mar está demasiado en calma, se escuchan golpes metálicos bajo el agua. 3 cortos, 1 largo. Algunos aseguran que si te acercas al punto exacto, puedes ver luces amarillas moviéndose en las profundidades, como lámparas encendidas en un barco que nunca debió seguir navegando. El océano guarda sus secretos con paciencia, y entre ellos, el más oscuro late todavía, esperando, porque el guardián nunca murió con los hombres del U-513. Vive en cada golpe metálico, en cada burbuja que estalla bajo la luna, en cada hombre que escucha y responde. Y mientras haya quien preste oído, mientras alguien traduzca el mensaje, la misión continuará. En un archivo sin sellos oficiales, escrito con tinta corrida, queda solo una frase que resume toda la historia: el mar tiene memoria. El U-513 es su guardián, y nosotros somos su eco.